Abrimos el debate, recibimos las preguntas que tengan para acercar. Tengo aquí desde YouTube un par de preguntas. Marcela Gómez Bisoni, desde Catamarca, dice, ya está disparada la tarifa en mi provincia, va aumentando 3 veces y cada vez el 100%. ¿Qué ley es la que nombró respecto del financiamiento? Creo que esta pregunta está dirigida a Marcelo Álvarez. Sí, entiendo que sí. La jurisdicción tarifaria es provincial y los aumentos en las provincias han sido mayores que en el área metropolitana de Buenos Aires. En algunas provincias el precio ya casi refleja el costo. En casi ninguna lo hace por completo, pero si comparan el precio de algunas provincias contra el área metropolitana de Buenos Aires, entre los extremos hay casi 3 veces. O sea, la tarifa provincial es 3 veces más cara que la de Buenos Aires. Cuando hacía el comentario del verano, todo ruido y los cortes, me refería sobre todo al área metropolitana de Buenos Aires porque es donde más falta hacer el ajuste y donde más se va a sufrir la tormenta perfecta de aumento de tarifas y calor. Gracias, Marcelo. Mariano Sánchez Toranzo pregunta desde Buenos Aires. Mi pregunta es, ¿energía para qué y para quiénes? La lumbrera consumía, no sé actualmente, más energía que toda la ciudad de Tucumán. ¿Cuánta energía consumimos las poblaciones pymes y extractivas? ¿Tienen esta información? Yo supongo que es para mí. Estoy justo en Salta por una reunión de minería y los proyectos mineros, que es exactamente el modelo que este gobierno está tratando de usar para la extractivista, motivar inversiones en el país, sin ponerme a discutir el fondo y la modalidad de cada uno de ellos, porque son bastante variados. Lo que tienen es que en muchas provincias de Cuyo y de Noa duplican y triplican la demanda energética de la provincia. El- la discusión política en términos de cuánto valor agregan las exportaciones primarias de minerales en función de una política extractiva, me parece que nos excede hoy. Desde el punto de vista energético, lo que va a demandar son, para que puedan ser trazables los minerales y los metales que se van a exportar, producidos con energía renovable. Y botón de muestra es yo estoy aquí como representante de una empresa que vende energía renovable, porque las mineras van a necesitar certificados verdes de la producción de energía renovable para la extracción de los minerales o no los van a poder exportar. Claudio Martínez, desde Uruguay, hace este comentario, pregunta, gracias por las presentaciones en los proyectos de hidrógeno verde en Uruguay, capitales alemanes y japoneses sobre todo, se piensa utilizar agua dulce para que el proceso sea más rentable. Sabemos que el agua dulce es un recurso finito, estratégico y protegido por ley. ¿Cómo se compatibiliza esto con los derechos de los pueblos al acceso de este recurso vital y parcialmente renovable, ya amenazado por otros extractivismos, tales como los monocultivos forestales y de otras commodities, por ejemplo, soja? Estas megaindustrias no contaminan a su vez al ambiente y en particular el agua. ¿Cómo afectan al territorio en su mega escala? Gracias. A ver, lo dije y lo repito, el agua como materia prima no es de ninguna manera una fuente de problemas para la electrólisis. De hecho, el agua representa algo así como el 2% del costo del hidrógeno final, y si para obtener la cantidad de agua que se necesita hay que desalinizarla, por ejemplo, ese 2% se convertiría en 2,5% y no modifica el negocio. Es decir, la generación de hidrógeno no es una industria que se vaya a arrojar como una piraña sobre las reservas de agua. Comenzarán utilizando agua dulce porque a lo mejor es la que sale del suelo cuando hacen un pozo, pero no significa que a futuro y para demandas muy superiores
no se pueda, digamos, obviar la utilización de agua dulce. No, ningún estudio serio plantea eso como un problema. Cuando votamos un poco las potencias que se podrían generar en Patagonia, perdón, hace más de 20 años de esto, no tengo los números en la cabeza, pero creo que el consumo de agua mensual de la planta de hidrógeno que proponíamos, que tenía algo así como 10 gigawatts de potencia, era la suma del agua dulce vertida al mar en los 4 principales ríos patagónicos en 5 minutos. O sea que haber tomado esa agua cauce arriba o no haberla tomado o extraerla del subsuelo no variaba en absoluto la situación hídrica general. De hecho, cada vez que salgo temprano a la mañana y veo a los encargados manguereando las veredas, digo, estos se están consumiendo en lavar la vereda mucho más que lo que se podría consumir en la producción de hidrógeno. A lo mejor desorienta que las plantas sean grandes y que los consumos energéticos sean muy altos. El agua en sí misma no condiciona en absoluto la aplicación de la tecnología. Bien, gracias. Otra pregunta. Mónica Hensman pregunta, ¿fue evaluada la tecnología de hidrógeno en relación a efectos en la salud? El hidrógeno es el elemento más abundante en la naturaleza, con la particularidad de que no se encuentra fácilmente en estado puro, sino que en general está químicamente unido a otros elementos. No estamos generando nada extraterrestre obviamente, no quedan residuos que la naturaleza no pueda procesar con facilidad, de hecho casi diría que no quedan residuos. Si el hidrógeno es electrolítico y se extrae del agua, se genera hidrógeno y oxígeno. Cuando este hidrógeno combustiona, ya sea químicamente o electroquímicamente, vuelve a generar agua. Siempre cito como ejemplo en las misiones espaciales tripuladas, las cápsulas espaciales abastecen su consumo eléctrico y térmico con celdas de combustible que queman hidrógeno y oxígeno de 2 tanques, y el agua que se produce es el agua que beben los astronautas. No hay participación de materiales complejos ni de productos químicos peligrosos, ni siquiera en forma intermediaria. No se visualiza ningún tipo de daño posible sobre la salud. Si hay una pérdida de hidrógeno al aire, se diluye inmediatamente en el aire, asciende en la atmósfera, pierde su explosividad, no es venenoso, no es tóxico, es el elemento de mayor presencia en todo el universo y no plantea problemas. Sí, Mónica aclara que se refería a la salud humana, por supuesto. No hay otras preguntas en el chat, entonces le damos la palabra a Agustín Sigal. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación y por las presentaciones a Marcelo y a Florencio. Respecto de Córdoba, yo soy de Córdoba, hace 15 años que trabajo en tema de hidrógeno verde en CONICET. Quería solo aportar algo que decía Marcelo en relación a generación distribuida. Ahora está la figura acá en términos normativos de generación distribuida comunitaria, que justamente da una vuelta de tuerca en relación a proyectos más colectivos, no solo los individuales de usuarios generadores del sector residencial, sino también cooperativas y, y otros emprendimientos. Por ejemplo, la concesionaria de Maipú hizo el primer parque comunitario de generación distribuida.
Eso por un lado, y me parece interesante esta conexión en relación hidrógeno-transición energética, porque yo creo que sí el agua es un problema, pero no por la electrólisis, sino por el uso intensivo de agua en la minería de transición. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esta 5D que comentaba Marcelo, eh, eh, acá no hay, digamos, un O, sino que hay un I, ¿no? No es amoníaco o metanol, sino que es amoníaco y metanol. No es batería de litio o sodio, sino que son baterías de litio y sodio. Es hidrógeno y gas natural y electrificación, es decir, se da una diversificación de vectores energéticos en términos de buscar soluciones y alternativas de bajo costo y con factibilidad técnica al corto y mediano plazo. Pero en esta diversificación, lo que también es cierto es que se da una presión extractivista de nuevos minerales críticos, ¿está bien? Y metales para la transición energética que están requiriendo agua. Y el tema del litio, digamos, es uno de los casos más emblemáticos. Eh, con lo cual, me parece que indirectamente el tema del agua va a entrar y va a seguir entrando en la agenda. No directa, no solo directamente, porque esos estudios, yo también me acuerdo que cuando hice mi tesis de doctorado decíamos que el 7% del río Suquía de acá de Córdoba servía para abastecer hidrógeno a toda la provincia. Pero el problema es que los emprendimientos, los proyectos que se ven a nivel mundial, estuve en Argelia, llueve 30 milímetros al año y están pensando plantas de producción de hidrógeno para exportar a Alemania, hub exportadores como están pensando también en la Patagonia. Y el tema del agua es un problema en zonas donde tenés donde hay mucho potencial solar y eólico, es donde menos agua hay, como en Sierra Grande, Río Negro. Es decir, eh, el agua sí es un problema en lugares donde tenés grandes potenciales solares y eólicos para la electrólisis, y también es un problema a considerar en relación a una mirada más global, integral, de un modelo de transición energética global que creo que Marcelo detalló bien en una panorámica en relación a cómo es ese modelo cómo son esos modelos de producción. Creo que tiene que ver con los modelos de producción de gran escala. em, se van a empezar a discutir no solo las problemáticas en relación a comunidades originarias y agua, sino las sinergias necesarias para que los proyectos realmente sean sostenibles y de transición justa, ¿no? Desde otro punto de vista de los modos de producción, porque hoy creo que la palabra clave es sinergia, optimización e integralidad. Es decir, no se puede hacer estudios de impacto ambiental sin tener en cuenta lo social, no se puede hacer un proyecto de hidrógeno sin tener en cuenta la cuestión del agua, la cuestión de cómo se afecta distintos eslabones de la cadena de valor y distintos eslabones de la biodiversidad de la zona. Es decir, me parece que tenemos que empezar a cambiar el chip en relación a que estos nuevos proyectos necesitan perspectivas multidisciplinarias, integrales, con sinergia y optimización de recursos en función de una circularidad de la, de los recursos, ¿no? Quería hacer ese aporte porque noto desde mi doctorado esta parte como cierta linealidad que viene justamente de los modos de producción de fósiles, ¿no? Y que acá me parece que en relación a la agricultura regenerativa, a la sinergia de biocombustibles con hidrógeno verde y PTX, Power to X, a la parte de electricidad con gas, me parece que entra en la agenda esto de la sinergia, esto de la cuestión de articulación compleja de diferentes actores y diferentes perspectivas de análisis, ¿no? Quería aportar eso. Tenía un comentario al comentario de Agustín que me parece pertinente porque una parte de información y una parte de opinión.
Hasta ahora lo que hemos hecho históricamente es mudar de tirano sin destruir la tiranía. Lo que básicamente queremos hacer son modelos donde la producción primaria se hace en los países emergentes para ser consumidos en los países centrales de la forma más barata para los que hoy tienen la centralidad de la producción. Lo que dice Florencio es cierto en términos de suma cero si uno ve el sistema global, pero el sistema global tiene sumideros en algún lado y tiene consumo en otro. Entonces, son correctos los dos puntos de vista y la discusión que se viene es quién va a producir qué, dónde y para qué. Y esa es una discusión que es el fondo. O sea, las tecnologías son los instrumentos para, la discusión es cómo nos vamos a ordenar y cómo es la transición justa, que muchas veces se toma como transición justa a algunos eslogans y la verdad es que hay que rediscutir la distribución internacional de la producción de bienes y servicios. Si no, vamos a seguir haciendo lo mismo con otra tecnología para mantener el mismo problema de fondo. Agregar algo a lo que dijo Marcelo y también a lo que dijo Agustín, que básicamente es un planteo correcto. El tema del agua para la producción de hidrógeno, algunos lo plantean como un proyecto conceptual, se trata de agua, bueno, hay que tomar un montón de recaudos, la escala es lo que no justifica ese miedo. Los consumos de agua no son críticos ni ponen a ningún ecosistema en riesgo, y de hecho la existencia de proyectos de hidrógeno en Argelia o en Sierra Grande o en otros lugares donde no hay agua demuestra claramente que el agua la vas a tener que sacar de otro lado, porque si plantean semejantes aprovechamientos sobre los recursos hídricos existentes y estos murieron antes de nacer. Digamos, va de suyo que para poder materializar emprendimientos de ese tamaño, una de las materias primas va a tener que ser, digamos, adecuadamente garantizada. Estando de acuerdo con un comentario, tengo gente esperándome aquí por su cena, así que me tengo que disculpar, pero estaba pensando de qué forma me puede resultar un comentario brillante antes de la fuga. Me recordaba, si tenía que ser un comentario brillante, no tenía que ser mío, tenía que recordar el de alguien más. Y recuerdo la reflexión de Humberto Eco de la definición de estadística, que es aquella ciencia por la cual si un hombre comió 2 pollos y otro no comió ninguno, el consumo per cápita de pollos es 1. No sé si se entiende el punto que quiero decir, o que quiero ilustrar con esto, pero hay que tener cuidado en términos de cuando hay suma cero en términos globales de producción y consumo y cómo se distribuyen los costos y los beneficios. Y pido disculpas porque tengo aquí presente a gente con hambre que clama porque lo deje ir a comer y me pide. Claudio, permitime agradecerle en nombre de la campaña en defensa de las vidas del agua para las vidas y bueno, dejar una interpelación abierta, digamos, ¿no? A los dos amigos que tuvieron esta distinguida exposición. ¿Es posible pensar esta producción de transiciones energéticas en esta realidad de grandes megalópolis demográficas? ¿O tenemos que ponernos a pensar seriamente en desandar o a deconstruir estas grandes megalópolis para poder pensar esto que decía Mariano, el para qué la energía y el cómo, esto que también decía muy bien Marcelo? Nosotros nos pensamos esto desde el movimiento plurinacional, si realmente Argentina tiene que volver a rediscutir un plan de arraigo de mucha gente que se ha ido a concentrarse en las grandes ciudades y que desde luego tiene que ver con esta pregunta que se ha emitido también en YouTube, que tiene que ver con los cuerpos, ¿no? Los cuerpos territoriales y los cuerpos de los pueblos y el impacto sobre la salud de los pueblos, ¿no? Por eso, muchas gracias una vez más y un abrazo enorme.
Un comentario, ya sé que era despedida de antes, pero de este Sadi Carnot, el ciclo de Carnot, decía, habla poco de lo que sabe y nada de lo que no sabe. Yo estoy violando sistemáticamente eso. No soy un especialista en planificación urbana, pero todos los especialistas dicen que las megalópolis no son sostenibles y que hay que descentralizar, diversificar y volver a otro modelo. En ese contexto hace falta detener la migración no deseada. En Argentina tenemos los casos del cordón industrial de Córdoba, Rosario y Buenos Aires, con migraciones, algunos siguiendo la quimera del oro, por llamarlo de alguna manera, y otros porque no tienen trabajo en sus zonas de origen y no querían migrar, migraron porque no le quedaba más remedio. Producir trabajo adecuado a la cultura local en cada una de nuestras regiones mitigaría al menos ese proceso, pero el proceso en Argentina es completamente en la dirección opuesta al que deberíamos para hacer más sostenibles las cosas. Y habiendo dicho de muchas cosas que ya no sé y no soy especialista, aprovecho y ahora sí me despido. Muchas gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias, Marcelo. Antes de darle la palabra a Claudio, voy a leer un comentario de Nicolás aquí en el chat que dice lo siguiente. Hola, buenas tardes. Comparto con Agustín el punto que el agua no es un recurso que podamos utilizar para nada más que sostener la vida. La economía no puede condicionar la naturaleza del agua. Creo que la transición energética se tiene que pensar en torno a una revisión del consumo de energía. No podemos sostener caprichosamente los niveles de consumo actuales. Gracias, muy interesante. Y ahora sí, la palabra para Claudio, que levantó la mano. El énfasis que pusieron los dos expositores es la importancia de la generación de la energía distribuida. Y yo no conocía que era posible aplicar el hidrógeno a la energía distribuida, y está muy interesante esa perspectiva, junto con otras formas de generación de energía distribuida. Y me pareció que la explicación que daba Marcelo de las distintas alternativas que tienen los generadores, que tenemos los generadores y los potenciales generadores de energía distribuida, de vincularnos con la red de abastecimiento y con las empresas que gestionan esa red de abastecimiento, es una cosa en la cual nosotros desde las organizaciones de base tenemos que profundizar. Porque hoy, como muy bien decía Marcelo, en la Argentina vos le vendés a la empresa a precio mayorista y lo que vos consumís lo comprás a precio minorista. Y nos hacen creer que esa es la única manera de intercambiar estas energías distribuidas con las empresas. Y claramente nos mostró que no es así. Y lo otro a lo cual quería referirme, yo he tenido algunas charlas con Florencio, es la potencialidad que tiene el hidrógeno de combinarse con el dióxido de carbono para generar metanol. Y el metanol es el metanol, el alcohol aquel de un solo átomo de carbono, no el etanol, el alcohol etílico, que es el de la farmacia y de las bebidas alcohólicas, sino el metanol, que es de un solo átomo de carbono y es aquel que es venenoso, ¿verdad? Pero que es líquido a temperatura ambiente y que puede puede ser utilizado en motores a combustión interna. Es decir, esto tiene una potencialidad extraordinaria y hace falta investigación en ese sentido. Decía Claudio, gracias por la gestión del audio, Graciela también. Si no, iba a tener que hacer señas. ¿Alguna reflexión de cosas que quedaron sueltas respecto de lo que dijo Juan? Lo del agua lo podemos charlar, los números me ayudan, no quiero ahora abrumar con datos, pero si al dióxido de carbono, cuya generación evitamos, reemplazando los fósiles por hidrógeno, le sumamos el ahorro del consumo de agua por parte de la industria del petróleo, resulta que necesitamos menos agua para generar el hidrógeno que reemplaza a los fósiles que la que consume la industria del petróleo en generar esos fósiles.
Así que realmente no hay nada para temer por ese lado. Y en cuanto a lo que decía Claudio de la generación distribuida y de lo que la tecnología de hidrógeno puede hacer en ese campo, el campo es realmente inmenso. A mí se me pasó por alto mencionar en la charla que una de las ventajas de la generación de hidrógeno, de la tecnología de hidrógeno en general, es que su eficiencia no está forzosamente ligada a una cuestión de escala. No es tantísimo más eficiente generar hidrógeno en enormes plantas que hacerlo de modo distribuido. Y si haciéndolo de modo distribuido uno puede hacerlo a pie de usuario y evitarse los problemas de acumulación y transporte, sale ganando. Hay mucha tela para cortar. Y una última, y ahora sí, cuando yo mostré ese grafiquito en colores de 5 bloques, donde hablaba de producción, acumulación y transporte, utilización, y transversal a eso, seguridad, y por arriba de eso, legislación, la tecnología son los 3 bloques inferiores, y eso está resuelto. La seguridad es un ítem muy importante no solo para evitar accidentes, sino además para facilitar la aceptación social de esta tecnología nueva. Pero si no resolvemos la cuestión legislativa, Se cortó el sonido. Mónica Heinzmann dice estar muy de acuerdo con lo que plantea Agustín Sigal. Marcela Gómez Bisoni dice el modelo de producción planteado implica expropiación según lo expuesto. Hay que discutir basándonos en la tríada ecológica, reciprocidad entre el campo y la ciudad. La expropiación implica desplazamiento. Migran sí por cambio global. Muchas gracias, dice Marcela. Y tenemos también otros comentarios de Agustín Sigal. Muchas gracias por la invitación y la iniciativa. Se tuvo que retirar. Silvana Buján, gracias a todos, muy rico y amplio. Y Ramiro Valdivia, desde Perú, muchas gracias por la divulgación de muy ricos conocimientos. Sí, Con eso Ramiro tenemos... participó como expositor en el primer conversatorio sobre cambio climático, junto con Pablo Canciani. Bueno, si no Muy hay nada bien. más, nos despedimos y les agradecemos mucho la paciencia hasta ahora, casi las 9:10 de la noche. Gracias. Muchas gracias. Saludos.